El mago que emergió del fracaso. Volumen 1. Mientras casi hacía eso, Arcus desató a las chicas. En el momento en que Lesia fue liberada, saltó hacia Arcus. Hermano, Lesia. Me alegro mucho de que estés bien. Su querida hermana por fin en sus brazos, Arcus se sintió lleno de alivio. Al abrazarla, pudo sentirla temblar. Su rostro estaba seco como un hueso, pero debía de estar conteniendo las lágrimas todo el tiempo. Sollozó en su pecho. Ya no era necesario poner cara de valiente. Arcus le acarició la cabeza con suavidad. Lo siento. Lesia sollozó. Todo esto es porque tomé esa bolsa. No es tu culpa. Es culpa de todos los adultos que hacen este tipo de cosas malas. Pero no es tu culpa, susurró Arcus, y siguió abrazándola y consolándola hasta que se calmó. Arcus culpó a Gastón, por supuesto, pero también culpó al oficial que involucró a Lesia. Técnicamente, ella podría haber manejado mejor las cosas, pero al fin y al cabo solo era una niña. El oficial debería haber sabido que este tipo de cosas podrían ocurrir. Arcus sentía curiosidad por la chica que la acompañaba. Esa chica los observaba con una mirada amable, probablemente sospechando que sería insensible interrumpirla. Pronto, los sollozos de Lesia se calmaron. ¿Te sientes mejor? Sí. Aunque Lesia aún parecía emocionada, se limpió las últimas lágrimas con la manga y miró a Arcus con determinación. Como heredera del apellido Reiteft, le habrían enseñado que no podía llorar eternamente. Al segundo siguiente, la duda brilló en sus ojos. Hermano, ¿crees que me equivoqué al hacer lo que hice?, preguntó temerosa. ¿Te refieres a tomar las pruebas? Sí. Creía que ayudar a los que buscan justicia es lo correcto como noble. Sin embargo, mis acciones condujeron a todo esto. Ahora estoy dudando si estaba en lo correcto para empezar. Los ojos de Lesia suplicaron a Arcus una respuesta. Tal vez pensó que habría sido mejor rechazar al funcionario. Que las cosas no hayan funcionado no significa que tus acciones hayan sido erróneas, y que algo sea lo correcto no significa que vaya a tener éxito seguro. Pero eso no significa, estás demasiado preocupada por los resultados. No pensaste que nada de esto pasaría, ¿verdad? Nadie puede ver el futuro. No creo que sea muy noble dejar que el miedo te impida hacer lo correcto, solo porque podría salir mal, ¿verdad? Puede que no fuera muy justo que Arcus lanzara la palabra noble, cuando sabía que eso era lo que más le importaba a Lesia. Solo quería que ella supiera que dejar que el miedo la retuviera en algo solo la llevaría a la miseria. Pensó en una experiencia particular en la vida de ese hombre. Ese hombre tenía un amigo, y ese amigo era una persona terriblemente ansiosa. Era un hombre inteligente, y sin embargo, el miedo al fracaso lo frenaba. Rechazó oportunidades a diestro y siniestro y, finalmente, renunció a una de las mayores oportunidades de todas. A pesar de su potencial, lo tiró todo por la borda, y al final de su vida, tenía muy poco que mostrar de su inteligencia. Se quedó lleno de arrepentimiento. Si solo hubiera dicho que sí, se repetía una y otra vez, mientras él y el hombre hablaban entre copas. Si solo hubiera ido a por ello. Ese amigo le enseñó a Arcus una valiosa lección. Retenerse de esa manera y limitar tu potencial solo te llevaría a lamentarte. No quería que le ocurriera lo mismo a Lesia. Si así terminaba como jefa de la casa Reiteft, las masas la verían como débil. No te preocupes por el fracaso, Lesia. Solo escucha a tu corazón. ¿Pero qué pasaría si algo así volviera a ocurrir? Estaré por aquí para salvarte entonces, también. Soy tu hermano, ¿sí? De acuerdo. Aunque sus ojos empezaban a llenarse de lágrimas de nuevo, Lesia no dejó que se desbordaran y asintió con firmeza. No me apartaré de mis valores. Buena chica. Arcus dirigió su atención a la otra chica. Tenía el pelo largo y dorado y unos ojos brillantes y ambarinos. Más guapa y refinada que bonita, era la imagen perfecta de una chica de clase alta. Sus ojos, de alguna manera maduros y al mismo tiempo como los de una muñeca, se escondían bajo unas largas pestañas. Dos mechones hasta la mejilla enmarcaban su rostro. Su traje blanco desprendía el suave aroma de las flores de primavera, y no se veía ni una sola arruga. Fue ahora cuando Arcus la reconoció debidamente y se dio cuenta de lo madura que parecía. Se dio cuenta de que su educación debía de ser muy estricta y, con toda probabilidad, procedía de una familia de mayor rango que él y Lesia. ¿Quién es, Lesia?, preguntó Arcus.
Esta es Charlotte, de la casa Cremelia. La hija del conde, la hija de la familia a la que respondían los Reytefts. Arcus oyó que Lesia y Charlotte se llevaban bien y que a menudo salían juntas. Tuvo mala suerte de verse envuelta en todo esto. O tal vez estaba calculado, y Gastón pensó que tener a Charlotte aquí también pondría más presión sobre Lesia para que cediera ante él. Fue entonces cuando Arcus recordó sus modales. Soltando a Lesia, se arrodilló y se inclinó. Es un placer conocerla, Lady Charlotte. Mi nombre es Arcus Reyteft. Solo podemos disculparnos por haberla involucrado en todo esto. Oh, por favor, no te disculpes. Todo fue gracias a tu valentía que nos salvamos. Muchas gracias por venir a rescatarnos. Es un honor, mi lady. Charlotte se acomodó el cabello detrás de la oreja y lo miró, con ojos suaves de admiración. Si se me permite ser tan atrevida, sí, yo soy uno de los que pensaba que no tenías talento. Como alguien que se cree algo dotado, cada vez que oía esos rumores, pensaba mal de ti. Arcus se preguntó si esos rumores de los que hablaba se los habían transmitido sus padres. Seguramente me equivoqué. Cuando me di cuenta de que ese mercenario era demasiado fuerte para mí, me apresuré a rendirme. Tú, sin embargo, resististe contra él hasta el final. Oh, eso no fue nada. Arcus murmuró. Incluso Arcus tuvo que admitir que se veía superado cuando se trataba de luchar solo con la espada. Si no estaba allí para ayudar, podría haber tenido una oportunidad de victoria, pero por sí solo, era imposible. Solo ganó gracias a su ataque sorpresa. Mi familia supervisa el estilo de esgrima del reino. Un día, estoy segura de que muchos me mirarán como representante del arte. Durante demasiado tiempo me centré solo en las virtudes del talento, sin prestar atención a nada más. Como resultado, acabé siendo incapaz de proteger a tu hermana o a mí misma. Mi lady, no importa lo fuerte que sea el oponente. Me has demostrado que el honor solo se consigue luchando hasta el amargo final. Charlotte se llevó la mano al corazón. No olvidaré ese momento. El momento en que dijiste que no te rendirías. Me disculpo por intentar convencerte de lo contrario. Fue muy honesta al decir lo que pensaba sin que nadie se lo pidiera. Después de su disculpa, dio un paso adelante y tomó a Arcus de la mano. ¿Puedo dirigirme a ti solo como Arcus? Oh, por supuesto, mi lady. Gracias, Arcus. Tengo muchas ganas de ser tu prometida una vez más. ¿Qué, Charlotte? Gritó Lesia, asombrada. ¿Prometida? Repitió Arcus, preguntándose si la había oído bien. ¿No eras consciente? Nuestros padres arreglaron nuestro compromiso en el momento en que naciste. Sin embargo, el vizconde pidió cancelar el acuerdo hace poco. Creo que recuerdo algo así. No se había hablado del acuerdo desde el día en que se probó el éter de Arcus, por supuesto. Después de eso, asumió rápidamente que ya estaba cancelado y se olvidó de él. Estuve de acuerdo en suspenderlo entonces, dijo Charlotte, apartando la mirada de él con timidez. Sin embargo, me gustaría reconsiderarlo, si puedo. Ya veo. Arcus no sabía qué más podía decir. La gente arreglaba y reorganizaba sus planes de matrimonio a diestro y siniestro, lo que nunca le dio la oportunidad de pensar en ello por sí mismo. El hecho de que casi se pusiera a hablar con el marqués en la esquina tampoco hacía que el espacio fuera propicio para la introspección. Finalmente, el castigo del marqués llegó a su fin. Gastón fue atado y, al cabo de un rato, se produjo un repentino alboroto en el exterior, anunciando la llegada de la ayuda que Noah había solicitado. Tras recibir una petición de ayuda, parecía, por el ruido, que Crabbe había reunido a algunos hombres y se había apresurado a acudir al lugar en cuanto pudo. En otras palabras, había tardado tanto en acudir al rescate de Arcus sin alertar a Gastón de sus acciones. Allí, en el llamativo jardín del marqués, se encontraban no solo las tropas de los Reyteft, sino también las de Crabbe y Cremelias, así como algunas tropas de otras casas aliadas. El jefe de la casa Reyteft, Joshua Reyteft, también estaba esperando cuando el grupo salió de la finca. Junto a él estaba su esposa, Celine. Observaron a Arcus con una mirada fría, rodeados de tropas de sus familias filiales y casas inferiores. Joshua vio a Lesia mientras ella y Arcus se acercaban. Lesia. Estás ilesa, padre. Un destello de alivio apareció en la cara de Joshua poco antes de que se volviera para mirar a Arcus. Esta vez sí que has metido la pata, chico. Su rostro estaba rojo,
y sus ojos y palabras ardían con una furia ardiente. No deberías culparme a mí. Allí hay un marqués inconsciente con el que creo que querrías hablar, respondió Arcus con voz fría, señalando a Gastón, que había sido arrastrado fuera de la mansión por Cassie. La respiración del marqués era agitada y todo su cuerpo estaba hinchado por el ataque de Cassie. Joshua se dio cuenta inmediatamente del estado crítico de Gastón. ¿Qué demonios le has hecho a su señoría? ¿Estás preocupado por él? ¿Sabes lo que hizo, verdad? Joshua estaba aquí porque Craig le había contado lo sucedido, y Arcus esperaba que le pidiera más detalles antes que nada. Sin embargo, aquí estaba, más preocupado por la suerte de su compañero noble. Aunque comprendía que en parte se debía a su posición como jefe de una casa noble, Arcus seguía encontrándolo aborrecible. Debes haberle hecho algo. Gruñó Joshua. Yo no soy el villano aquí, entonces ¿por qué está su señoría en tal estado? Si no se hubiera involucrado, tu cabeza está llena de tonterías como siempre. Ya no te escucho más. ¿Por qué, tú? Justo entonces, Arcus sintió toda la fuerza de la ira de Joshua. Era una presión abrumadora y ardiente que provenía de su rabia, y se sentía como si una fuerza invisible lo presionara desde arriba. Era un poder que provenía de su abundante éter. Si Arcus no tenía cuidado, ese poder tenía la fuerza de dejarlo inconsciente. No podía dejar que eso sucediera. Este era el poder que iba a aplastar algún día. Ya estaba en el camino que conducía a la derrota de este hombre. Si se dejaba abrumar ahora, podría no encontrar nunca la fuerza para recuperarse. Su edad y la falta de éter no tenían nada que ver. Confiar en esas excusas ahora significaba aceptar la derrota. Joshua siempre sería mayor que él, y Joshua siempre tendría un nivel superior de éter. Arcus plantó las piernas firmemente en el suelo y mantuvo el fuego en su corazón. Miró a su antiguo padre a la cara, sabiendo que se trataba de un oponente 100 veces más fuerte que el marqués o su mercenario. Joshua no pudo soportarlo. Arcus ya podía sentir que su puño estaba a punto de soltarse. Es suficiente, Joshua. Conde Cremelia. El señor mayor que estaba junto a Charlotte se dio cuenta de los puños temblorosos de Joshua y lo llamó. Su pelo oscuro estaba salpicado de blanco y gris, y su cara estaba bien definida y era de rasgos profundos. Aunque su complexión era delgada, incluso bajo su chaqueta blanca era evidente que sus músculos estaban bien ejercitados. Las medallas se alineaban en su pecho y brillaban con fuerza para cualquiera que las viera. Parecía bastante mayor que Joshua. Y también más fuerte. Aunque estaba al borde de la vejez, y sin que mostrara ninguna exhibición externa de fuerza, Arcus ya podía decir que era superior a Joshua en todos los sentidos. Como Charlotte estaba con él, Arcus adivinó que era su padre, comandante de las casas militares del este y líder militar, Purse Cremelia. El conde frunció el ceño con severidad mientras se dirigía de nuevo a Joshua. No me impresiona un padre que golpea a su propio hijo sin siquiera darle la oportunidad de explicarse. Si me permite ser tan audaz, mi señor, esto es un asunto privado. Es nuestra prerrogativa enseñar a nuestros hijos la diferencia entre el bien y el mal. ¿Acaso estás sugiriendo que la casa Cremelia no está involucrada en esta situación? Mi señor, yo nunca. Nuestra hija también fue secuestrada. Decidir cómo manejar al culpable debería ser una decisión conjunta, ¿no crees? Joshua no tuvo respuesta. Aunque el conde sacara su excusa de la nada, Arcus agradeció la intervención. Purse se dirigió hacia él. Usted es Arcus Reiteft, ¿no es así? Sí, mi señor. Es un placer conocerlo. Arcus se arrodilló y se inclinó de la misma manera que lo había hecho con Charlotte. La mirada del conde seguía siendo severa, pero su voz era suave. Puedes levantarte. Sí, mi señor. Aunque aún desconozco los detalles, parece que le debo mucho por la seguridad de mi hija. En absoluto, mi señor. Fue debido a nuestro descuido que la hija de su señoría se vio involucrada en primer lugar. Charlotte se adelantó inmediatamente. Padre, nada de esto es culpa de Arcus. El marqués fue quien nos secuestró. Arcus vino galantemente en nuestra ayuda. Padre, este secuestro es culpa mía, dijo Lesia a Joshua. Por favor, no culpes a Arcus de esto. Permítame asumir la responsabilidad. Lesia. La incertidumbre era evidente en el rostro de Joshua. Como puedes ver, Joshua, esa parece ser la verdad del asunto. No tendría sentido culpar a tu hijo cuando el marqués Gastón tuvo la culpa. Como desee, mi señor, dijo Joshua, alejándose de Arcus. Tal y como Arcus esperaba,
no parecía contento con ello. Al igual que Joshua, parecía que el conde ya sabía más o menos lo que había pasado. Mientras Arcus se preguntaba dónde estaba la fuente de su información en este momento, fue repentinamente azotado por un viento caliente, que fue seguido por una sensación de ardor en su piel. Nada de lo que estaba cerca ardía, así que, ¿de dónde había salido? Arcus se giró. Allí estaba el majestuoso Craig Avent, el aire a su alrededor ondulando con el calor de un horno. Llevaba la chaqueta militar colgada de los hombros y tenía suficientes medallas brillantes en el pecho como para competir con el conde. Llevaba las mangas remangadas, mostrando unos brazos cubiertos de cicatrices y quemaduras. En su boca había un gran cigarro que emitía un humo espeso y violáceo. Había magos y gritos de conflicto por todo el recinto. Craig se paseaba por el campo de batalla despreocupadamente, como si disfrutara del hortera jardín del marqués. Las ondas de poder que emanaban de él eran aún más impresionantes y abrumadoras que las de Joshua o incluso las de Purse. Joshua y sus tropas volvieron su atención hacia él. Una sola mirada de Craig les hizo tragar saliva y, si los ojos de Arcus no le engañaban, temblar. Era la rabia o la emoción de la guerra lo que hacía que el aire que rodeaba a su tío crepitara de tensión. El soldado comenzó a dirigirse hacia Arcus en silencio. ¿Qué pasa, mocoso? Esto es todo el lío que has hecho para nosotros, ¿eh? ¡Ay! El puño de Craig se estrelló contra la cabeza de Arcus, dejándolo tambaleante. ¿Crees que podrías esperar a que me recomponga antes de empezar a asaltar casas nobles la próxima vez? Craig suspiró y negó con la cabeza, pero incluso él debía saber que Arcus no podía permitirse esperar. ¿Te has enterado de lo que ha pasado, verdad? Preguntó Arcus. Sí, y por eso estoy tan enfadado. Incluso fuiste y te encerraron en la torre. Justo cuando Craig estaba a punto de dar un sermón a Arcus, Charlotte se acercó a ellos. Hola, Crucible, saludó. Ah, Lady Charlotte. Me alegra ver que estás a salvo. El marqués intentó matarnos, y estoy seguro de que lo habría conseguido si Arcus no hubiera llegado cuando lo hizo. Creo que hizo bien en moverse tan rápido como lo hizo. Lo entiendo, mi lady, pero incluso así, creo que se merece una paliza. ¿Es así? Bueno, no dejes que me interponga en tu buen juicio. Charlotte volvió con su padre, a quien Craig se dirigió a continuación. Lamento hacer pasar a su señoría por todas estas molestias. No puedo permitir que te disculpes conmigo, Crucible. Ya hemos establecido quién tiene la culpa aquí, mi lord. Arcus se sorprendió un poco al ver que incluso su tío podía comportarse cuando trataba con la nobleza. Una vez terminado su breve intercambio, Purse volvió su mirada hacia Arcus. He oído que el joven Arcus es tu alumno. Sí, mi lord. Nunca deja de sorprenderme y hace que cada día sea interesante. Me atrevo a decir que sí. Sin embargo, me temo que le están enseñando más de lo que es apropiado para su edad. Escapar de la torre sagrada, y luego lanzar un ataque contra el marqués con solo un pequeño grupo de hombres en el lapso de horas. Apenas puedo creerlo. En realidad, mi lord, lo estoy reteniendo. ¿Qué? ¿Llamas a eso retener? Interrumpió Arcus, con los recuerdos de haber sido obligado a correr durante horas ante sus ojos. Sí, por supuesto. ¿Qué? ¿Quieres algo más desafiante? Arcus apenas consiguió contener el chillido asustado que le subió a la garganta. La sola idea de que el intenso programa de entrenamiento de Craig no fuera lo peor de lo que era capaz le hizo estremecerse. El conde se rió al ver la cara de Arcus. Mientras tanto, Joshua estaba vigilando a Craig. Hermano, Joshua, estamos investigando la finca. No creo que haya dudas de que el marqués será acusado. ¿No crees que se reflejaría mal en nuestra casa hacer tanto alboroto por esto? Vamos, deja de ser un marica. Si no quieres que eso ocurra, tienes que resolverlo tú mismo. Joshua dio una rápida palmada antes de mirar hacia otro lado. Justo entonces, Arcus recordó algo que quería preguntar. Por desgracia para él, esa pregunta era para el marqués, que en ese momento estaba inconsciente. Arcus comenzó a despertarlo de una patada. Era una sensación muy satisfactoria. G.A.H., levántate. Gastón abrió los ojos y, por una fracción de segundo, pareció confundido. En el momento en que se dio cuenta de dónde estaba, miró fijamente a Arcus. ¿Cómo te atreves a darme una patada? Gastón escupió, pero entonces se quedó sin palabras. Debió sentir la intensa presencia de los tres hombres que estaban a su alrededor, de Purse y Craig, e incluso de Joshua,
que parecía haber superado su ansiedad. Aunque todos eran conscientes del estatus de Gastón, estaban dispuestos a dejar de lado el respeto que se les había impuesto por el bien de las niñas secuestradas. Sus expresiones rebosaban de rabia paternal. Allí estaban el general y su ayudante de campo, así como uno de los soldados más poderosos del reino. Los tres hombres estaban telegrafiando su odio hacia el marqués. Incluso una persona normal tendría que luchar para mantener los nervios en esta situación, y, por supuesto, el marqués no podía hacerlo mejor. Su rostro palideció y soltó un grito ahogado. El sudor frío se acumuló en su frente. Tenemos mucho que discutir con su señoría, pero creo que a la familia real se le debe una explicación ante todo, dijo Purse con voz fría. No creas que puedes salirte con la tuya tratándome así solo por tu posición social. Si su señoría desea luchar, entonces no tengo ningún problema con eso. Yo, por supuesto, tengo todo el poder militar de la parte oriental del reino a mi disposición. Espero que su señoría esté preparado. Gastón no pudo hacer otra cosa que soltar un gemido incómodo. Tomado al pie de la letra, el poder militar del este constituía una cuarta parte de las fuerzas de todo el reino. En la práctica, necesitaría el consentimiento de otros nobles para enviarlos a todos a la batalla, y era poco probable que todos estuvieran preparados para la batalla, pero no dejaba de ser una poderosa amenaza. Tengo una pregunta, dijo Arcus a Gastón. ¿Y crees que voy a contestar? No importa si lo haces o no. ¿Han capturado tus hombres al funcionario que te robó esos documentos? Oh. Sí, lo han hecho. ¿Dónde está? Gastón permaneció en silencio. Aparentemente, no se conocía a sí mismo. ¿Acaso has visto al tipo tú mismo? No. ¿Así que actuaste completamente con información de segunda mano? De nuevo, el marqués guardó silencio. Me lo imaginaba. De repente, Gastón sospechó. ¿A dónde quieres llegar, muchacho? ¿Quién sabe? ¿Has terminado con él, Arcus? Preguntó Craig. Sí. He terminado. Volviendo al tema anterior, interrumpió Purse, creo que deberíamos mantener a los niños al margen de esto a partir de ahora. Deberíamos ser los adultos los que pusiéramos fin a todo. Mi lord. Pienso exactamente lo mismo, mi señor. Joshua y Craig añadieron su asentimiento. Con una última mirada a Arcus, Joshua apartó a Lesia de él y la llevó junto a su madre. Celine no perdió tiempo en abrazar a su hija, con la emoción de tenerla de vuelta sana y salva en su rostro. Una sacudida atravesó el pecho de Arcus. Creía que había superado todo esto, pero ahí estaba de nuevo ese dolor. Qué ironía que fuera la muestra de la humanidad de sus antiguos padres lo que más le doliera. Durante un rato, Arcus permaneció inmóvil. ¿Así que todos te odian? ¿Excepto tu hermana? Preguntó de repente Cassie. Sí. Me odian a muerte. Aunque la haya salvado. Me daría un ataque. A mí tampoco me gusta. Como pensaba que era mejor dejarlo estar, Cassie no hizo más comentarios. Arcus se abofeteó rápidamente las mejillas, no era momento de lamentarse. De todos modos, hay cosas más importantes de las que preocuparse. Sí. ¿Qué? Hay un lugar al que quiero ir después de esto. ¿Quieres venir con nosotros, Cassie? ¿Eh? ¿Después de qué? Cassie parpadeó. ¿Qué? ¿Quieres decir que no has terminado aquí? Preguntó Craig, al oírlos. Todavía no, respondió Arcus, al notar el oportuno regreso de Noah. Reapareció de las profundidades de la noche, como los ninjas del mundo de ese hombre. Maestro Arcus, hola. ¿Qué has conseguido? Como sospechabas, el culpable está vigilando la escena. ¿Y estás seguro de que es el tipo correcto? Coincide exactamente con la descripción de la señorita Lesia. ¿Es de la oficina de vigilancia después de todo? Parece que sí. Cassie dirigió su mirada perpleja a Noah. Oh, sí. Pensando en ello, desapareciste en el momento en que salimos. En efecto, bajo las órdenes del maestro Arcus. Craig se llevó una mano cómplice a la barbilla. Así que por eso preguntaste al marqués por el oficial. Creo que ahora entiendo lo que pretendes. ¿Quieres venir con nosotros también? Arcus se ofreció. No, tengo que volver a investigar la casa del marqués. Tenemos que encontrar lo que podamos antes de que algo desaparezca. Vayan a buscar lo que puedan, ¿sí? Buena suerte, dijo Arcus. Escucha, Arcus, sé que los niños deben causar problemas, pero ¿crees que podrías moderar un poco las cosas a partir de ahora? Arcus solo respondió con una sonrisa tímida. Craig suspiró.
Vamos, al menos miente y di que lo harás. Si no aprendes a mentir, tu futuro va a ser duro. ¿Qué valores intentaba enseñarle Crabbe exactamente? Arcus sacudió la cabeza, eso no importaba ahora. ¿Dónde está entonces, Noah? ¿Si me siguen? Noah comenzó a guiar el camino. Por fin iban a conocer al cerebro de toda la trama. La condesa Lisa Lausey, jefa de la oficina de vigilancia, cabalgaba a toda velocidad sobre un caballo tan negro que era casi invisible en la noche, acercándose a la finca de los Gastón. Todo para poder cumplir la orden que Sue le había dado. Si no llevas a cabo esta investigación al máximo, entonces sabes lo que le va a pasar a tu cabeza, ¿no? La amenaza impulsó a Lisa. Sue era gentil y de buen corazón y normalmente no habría hecho una sugerencia tan violenta. O si lo hubiera hecho, no lo habría dicho en serio. Pero esta vez era diferente. Había verdadera rabia en su fría voz cuando hablaba. Lisa tenía muy pocas dudas de que, si fallaba aquí, Sue le arrancaría la cabeza con sus propias manos. No perdió tiempo en iniciar una investigación para descubrir lo que ocurría entre bastidores en todo este caso. Sabía que Gastón tenía hombres en la oficina de vigilancia. Con el disturbio centrado en los terrenos de la finca, el autor tenía que estar cerca. Aunque el riesgo de captura por parte de los Reitefts o de los Cremelias era alto, era exactamente por eso que necesitaban vigilar de cerca las cosas. Debían estar observando desde una distancia segura. Lisa pensó que sabía dónde podría estar. Desmontando, buscó en la zona. Lo encontró en una calle oscura del barrio noble, un hombre con capa entre los olores húmedos del callejón. Su aspecto era poco llamativo, intercambiable con el de cualquier otro hombre de la calle, a no ser por las ojeras y el vago aire de pesadumbre que desprendía. Si cayera en una multitud, sería imposible distinguirlo. Se encontraba en lo alto de un muro, observando el jaleo en la finca a través de sus gafas. Rosworth, llamó Lisa. Vaya, si es Lady Lausey. ¿O debería llamarla oficial principal Lausey en este momento? En cualquier caso, ¿qué podría traer a su señoría aquí? Rosworth bajó de la pared y le dedicó una cálida sonrisa. Aquella sonrisa inquietó a Lisa. Sería difícil pensar que no era sincera, pero a ella su curva le parecía antinatural. Recordé que estabas involucrado en el caso del marqués. En efecto. Fui yo quien se infiltró en la finca de su señoría. Entonces explícate, Rosworth. Rosworth frunció el ceño, como si no entendiera sus palabras. Bueno, es una historia bastante conmovedora. El marqués secuestró a una joven noble, y su hermano llevó a cabo un maravilloso rescate. ¿Servirá eso como explicación? No. Quiero que me expliques tu participación en este fiasco. Rosworth permaneció en silencio. Contesta. Lisa gritó. Al oír su grito, sus hombros empezaron a temblar. ¿Estaba asustado? ¿Enfadado? No era ninguna de esas cosas. Sus hombros temblaban por el esfuerzo de contener la risa. Al no poder soportarlo más, esa risa se escapó. Rosworth, es realmente muy sencillo, milady, dijo entre risas. Para investigar al marqués, me hice pasar por uno de sus sirvientes. Sin embargo, su señoría es bastante astuto. Las pruebas que pude encontrar eran, en el mejor de los casos, circunstanciales. Por lo tanto, decidí usar esa evidencia para atraparlo. Para empujarlo a secuestrar a un par de niños nobles, un crimen del que no podría escapar. Ahora no podrá hablar para librarse de la captura o de la investigación. Una vez capturado, podremos investigarlo a nuestro antojo. Un plan genial, ¿no? De todas las posibilidades, Lisa nunca habría adivinado que esto era lo que Rosworth estaba pensando. Fundamentalmente, el plan tenía sentido. Sin embargo, desde el punto de vista legal, era muy arriesgado. Si el público se enteraba de las acciones de Rosworth, no solo él sufriría por ellas, sino también toda la oficina. Justo entonces, una mirada de decepción apareció en el rostro de Rosworth, como si su plan no hubiera salido tan bien después de todo. Nunca imaginé que el marqués sería atacado antes de que pudiera reunir a los otros oficiales. ¿Estás hablando del chico Reiteft? Sí. Nunca pensé que escaparía de la torre, y mucho menos que tendría éxito en un ataque lanzado con solo 3 miembros. Y aún así la gente dice que no tiene talento. Un falso rumor del vizconde. Si bien es cierto que no posee las mismas reservas de éter que sus antepasados, sus talentos como mago son comparables a los de los graduados del instituto, o eso he oído.
Eso fue lo que Suele dijo, al menos. Como alguien que estudió magia junto a Arcus, debería saberlo. Además, la propia Sue era una poderosa maga que había recibido la mejor educación mágica del reino. Incluso si su afición por él estaba afectando su juicio, según sus palabras, era imposible que Arcus no tuviera talento. De cualquier manera, es una molestia perder tanto crédito ganado por él. Ah, pero no se preocupe, su señoría. No queda ninguna prueba de que me haya colado en la finca. Una sonrisa malévola se extendió por el rostro de Rosworth. ¿No hice un buen trabajo? Un buen trabajo al recurrir a medidas desesperadas porque no pudiste encontrar ninguna prueba útil. Sí, el rostro de Rosworth cayó. Los despiadados ojos violetas de Lisa se encontraron con los suyos. Tú eres el que involucró a la chica de Reitef también, ¿no? Sí, milady. ¿Por qué ella? Simplemente porque los Reitefs viven muy cerca de la casa de los Gastón, y ambos tienen territorio en el este. Últimamente, el marqués ha recibido a muchas de las familias militares en sus fiestas privadas. Temía que su objetivo fuera unir fuerzas con ellos. La familia real no ve con buenos ojos a los nobles cuyo alcance sobrepasa sus posibilidades, y tampoco creo que hayan ignorado esto. El relato de Rosworth era válido para Lisa, ella había oído muchos de los mismos rumores. Aunque estas casas siguieran jurando lealtad al rey después de unir sus fuerzas, no serviría de mucho para disipar los temores de sedición del rey. Él prefería dirigir el país en sus propios términos, y cualquier interferencia sería puramente perjudicial a sus ojos. Por el momento, la familia real mantenía a los nobles del reino bajo un férreo control. Por muy poderosos que fueran, cualquier indicio de que los nobles formaran alianzas y se tomaran libertades más allá de su posición estaba mal visto. Por eso hice lo que hice. Nadie sospecharía jamás que una joven de una de las familias favorecidas por el marqués tuviera pruebas que pudieran exponer su corrupción. Si el marqués se enterara de ello, la confianza entre las dos casas se haría añicos. Incluso si no pudiera dar con un crimen para inculparlo, al menos podría abrir una brecha entre ellos. La explicación de Rosworth solo ha suscitado más preguntas. ¿Por qué no informó a ningún funcionario del secuestro en el momento en que se produjo? Su objetivo era hacer caer al marqués. Con informar del secuestro habría bastado para ello. En efecto, pero, ¿imagina que los matará? Incluso el marqués lo tendría difícil para escapar del castigo, e incluso si lo hiciera, la guerra sería inevitable. Por muy poderoso que sea, sus oponentes serían los Reitefts, una de las 3 familias de vizcondes de la Casa Cremelia, líder de las casas orientales. Sin duda, los Cremelia también se unirían a la lucha, aplastando a la Casa Gastón bajo sus pies mientras todas las casas del este sufren el conflicto. De nuevo tenía razón. Matar a los hijos de una casa noble era un crimen por el que Gastón sería definitivamente castigado, si no por el Estado, por los padres de las niñas. Utilizarían todas las herramientas a su disposición para destruir al marqués. A estas alturas, Lisa se estaba dando cuenta de que el plan de Rosworth iba mucho más allá de lo que pensaba. Incluso quería provocar un conflicto que dividiera a todo el reino. Los condes y los marqueses ocupaban 2 de los puestos de mayor rango entre la nobleza. Cualquier conflicto entre ellos conduciría inevitablemente al caos a gran escala, arrastrando a casas que no estaban involucradas originalmente. Aunque la corona interviniera para detener la lucha antes de que comenzara, los rencores serían profundos. De cualquier manera, el poder de lucha del reino se vería dañado. Por mucho que aprecie tu lealtad al rey, ¿cómo puedes justificar que pongas en riesgo la vida de un niño de 10 años? ¿Cómo podemos ser tan ingenuos para hablar de justicia en una situación como esta? Seguramente lo correcto es hacer lo que sea necesario para alcanzar el objetivo, aunque eso implique sacrificar a un niño. E incluso después de eso, ¿quieres hacerme creer que tus acciones se llevaron a cabo con los mejores intereses del reino en el corazón? Por supuesto, mi lady, tonterías. Lo único en lo que pensabas era en tu carrera. Rosworth sonrió, sin negar nada. ¿Cómo te atreves? Lisa gruñó. Rosworth arriesgó el bienestar del reino y sus ciudadanos para su propio beneficio sin pensar en ello. ¿En qué le diferenciaba eso del marqués corrupto? Sus acciones perjudicaban al reino, a su gente y a quienes trabajaban duro cada día en su beneficio. El reino no toleraría semejante egocentrismo y, sin embargo, Rosworth continuaba como si estuviera orgulloso de su comportamiento. Lady Lausey, así son las cosas hoy en día. Esquemas como el mío son los que conducen al éxito de un individuo. Perdóneme,
pero su señoría nunca llegará muy lejos aferrándose a ideales tan ingenuos. ¿Por qué tú? ¿Quién se creía que era para darle un consejo como ese? La sonrisa autocomplaciente de Rosworth no vaciló en ningún momento, y Lisa estaba empezando a llegar al límite de su paciencia. Una voz sonó desde la dirección de la luna llena y brillante. Gracias. Supongo que debería dejar de ser tan ingenuo también, entonces. ¿Eh? Rosworth se quedó boquiabierto, con su indigna voz resonando en el callejón, girando hacia un lado y otro hasta encontrar la fuente. Este es mi último disparo. Deberías agradecer que la use contigo. Al momento siguiente, un crujido seco partió el aire. Rosworth se desplomó y cayó al suelo como si hasta la última gota de energía le hubiera sido arrebatada de repente. Sus ojos se congelaron y la sangre salió de su cabeza, derramándose en un charco pegajoso. Lisa miró hacia los tejados. Allí, con la luna llena como telón de fondo, había 3 figuras. ¿Eres Arcus Reiteft?, preguntó. «Oh, ¿has oído hablar de mí? A ese tipo te llamó, Lady, ¿no es así?» El chico de pelo plateado la miró, arrodillado sobre una rodilla y con el brazo apoyado en la otra. No le cabía duda de que se trataba del chico que lanzó el ataque a Gastón. «Esa es la condesa, Lady Lisa Lausey», explicó el elegante hombre de pelo índigo que estaba junto a Arcus. «Su señoría es la jefa de la oficina de vigilancia». Lisa también conocía a este joven. Se trataba de Noain Vane, un mago de un talento extraordinariamente raro. A pesar de la inestabilidad de la azotea, mantenía una excelente postura mientras permanecía al acecho junto a su maestro. El inteligente destello detrás de su monóculo la observaba en silencio. «¿Eh? Así que ahora eres la primera oficial, Lisa?» «Vaya, no te he visto desde la graduación», se rió el tercer hombre. Casi, parecía tener unos 25 años. Sus ojos tenían una inclinación aguda. Tenía el pelo oscuro más largo que entonces, como si no se hubiera molestado en cortárselo, pero no había forma de que ella pudiera olvidar aquella risa tan peculiar. Casi Wari. Fue el primer plebeyo que se graduó en el instituto con los mejores de su clase, y estaba en el grado superior a Lisa. Ahora que lo pensaba, lo había visto escapando de la torre sagrada con Arcus. Le sonreía, sentado en el tejado como si fuera un sofá mullido. «¿Se conocen, casi?», preguntó Arcus. «Ambos fuimos al instituto, ¿no? Aunque Lisa no es una maga. ¿Por qué mataste a este hombre?» Lisa interrumpió su charla. «Solo quería ver al tipo que puso a mi hermana en peligro. No puedo decir que sea algo que no esperaba. ¿Sabías que estaba involucrado?» «No importa eso, ¿sabías que estaba aquí?» «Sí, gracias a mi increíble sirviente». Lisa había oído que Noah realizaba su trabajo de forma impecable, tanto cuando estudiaba en el instituto como cuando trabajaba bajo el mando de Crucible. Parecía que no había cambiado mucho. «No hay necesidad de alabarme, maestro Arcus. Si debe recompensarme, por favor considere darme un generoso aumento. Has estado mencionando mucho un aumento de sueldo últimamente. ¿Ahorrando para algo? Me temo que el dinero y lo que puede comprar es lo único que me permitiría soportar tus descabellados planes. ¿Aguantarlos? Se supone que estás de mi lado. Pueden llamar dinero sucio a su uso para tales fines, sin embargo, creo que la subjetividad del asunto es para que los filósofos reflexionen y para que yo lo ignore cómodamente. Así que ahora te burlas de todo mi discurso sobre el dinero. Vamos, chicos. Compañía, sí, murmuró Cassie. A primera vista, los 3 parecían increíblemente desajustados, pero de alguna manera parecían hacer que funcionara. Arcus tosió rápidamente antes de volver al tema anterior. Toda esta situación era sospechosa desde el principio. El sirviente que le dio las pruebas a Lesia ya sabía su nombre, y el marqués se enteró casi en el momento en que las tuvo. Además, añadió Noah, si la vida del sirviente estaba realmente en peligro, debería haber huido de la finca en cuanto se deshiciera de las pruebas. Que no lo haya hecho es dudoso, por decirlo suavemente. El resto se escribe solo. Primero entregó las pruebas a Lesia. Luego informó rápidamente de la falta de pruebas al marqués y le convenció suavemente para que la secuestrara. Eso es lo que pasó, ¿verdad? Con toda probabilidad, sí, aceptó Lisa. Sin embargo, eso no explica cómo lo localizó. Si volvía a ser de fiel servidor del marqués, debía estar en la finca. Lo buscamos una vez que las cosas se calmaron, pero no lo encontramos,
así que me di cuenta de que probablemente estaba vigilando en las cercanías. Le pedí a Noah que lo buscara, y no tengo que explicarte cómo resultó eso. Era la misma lógica que seguía la propia Lisa, nacida de la misma chispa de sospecha. De todos modos, es mi depósito, dijo Arcus, señalando el cuerpo de Rosworth. ¿Depósito? Bien. A cambio de tratar con él, quiero que te asegures de que el marqués reciba su merecido y que los Raytefts no tengan la culpa de nada. ¿Realmente esperas que acepte eso, cuando acabas de aparecer de la nada y asesinar a uno de mis oficiales? Lisa lo miró con exasperación, podía ver la rabia en sus ojos de rubí. No tienes elección, amenazó Arcus en tono sombrío. Aunque era solo un niño, su tono le recordaba a Lisa el de un noble adulto. ¿Y si me negara? Preguntó. Voy a tomar otro enfoque. Ese enfoque es, ¿recuerdas cómo Rosworth me abrió los ojos? Me enseñó a dejar de ser ingenuo. Arcus hizo una pausa, con los ojos entrecerrados. Le diré a todo el mundo que la oficina de vigilancia estuvo involucrada en este incidente, y que el oficial estaba siguiendo sus órdenes directas. ¿Qué? Es una amenaza decente, ¿no? Los nobles ya se odian lo suficiente. No será solo su cuello en la línea si ese rumor se extiende. Tenía razón. Aunque la oficina pudiera sobrevivir a algo así, sus supervisores tomarían medidas drásticas, y Lisa y sus allegados no escaparían con vida. La corona tendría que fingir ignorancia. Como la oficina está bajo su control directo, su reputación nunca se recuperaría si la gente pensara que la familia real también está involucrada. ¿Y crees que la gente te va a creer? Acabas de matar al principal testigo. Creo que eso facilitará las cosas, personalmente. Los hombres muertos no cuentan cuentos, y eso incluye cuentos que contradicen los míos. Difícilmente veo cómo eso te beneficiaría. En ese caso, ¿qué tal esto? Al oír sus palabras, los dos hombres que estaban a su lado comenzaron a moverse. Mis disculpas, Lady Lausey. Me temo que tendremos que tomar a su señoría bajo nuestro cuidado. Lo siento, Liz. Me temo que nuestros días de diversión en la escuela han terminado. Casi. Lisa dio un paso atrás. Confiaba en sus habilidades, pero no lo suficiente como para enfrentarse a Noah y Cassie a la vez. El talento del niño prodigio del invierno fue reconocido por Mercuria String, una conocida maga estatal. También estaba el Pioneer, un mago que sobresalía por encima de sus compañeros nobles en el instituto para ser nombrado el mejor de la clase. Eso era antes de mencionar a Arcus Rayteft. Lisa aún no podía entender cómo había matado a Rosworth, y sabía que debía moverse con la máxima precaución cerca de alguien a quien entendía tan poco. Lisa estaba en inferioridad de condiciones y de número. Si la capturaban aquí, probablemente la llevarían ante el conde Cremelia y la señalarían como la autora intelectual del secuestro. En ese caso, no podría contar con la ayuda de la familia real. Estarían demasiado centrados en la autopreservación. Estaba entre la espada y la pared. La frustración le brotó por dentro. Pensando racionalmente, se dio cuenta de que no había necesidad de ser tan obstinada. Si Lisa denunciaba a Rosworth, lo más probable es que lo castigaran severamente, si no le hacían correr la misma suerte. Siempre podía denunciar a Arcus, pero entonces se arriesgaba a enfrentarse a la ira de Sue. La última vez que eso ocurrió, Lisa apenas logró mantener la cabeza. Todavía recordaba el gélido miedo que la invadió al pensar en la facilidad con la que Sue podría liberar su cabeza de los hombros. La idea de resistirse ni siquiera se le pasó por la cabeza. La diferencia de fuerza entre ellos haría que cualquier intento fuera más que inútil. El hecho de que Sue solo tuviera 11 años no tenía nada que ver con ello. No creo que sea un mal negocio para ti, personalmente, dijo Arcus. Lo único que tienes que hacer es fingir que no sabes nada de lo que hizo ese muerto. El marqués es el único que queda por castigar, y tú no tienes nada que perder. De hecho, la gente probablemente alabará a la oficina de vigilancia por el buen trabajo que hizo al eliminar su corrupción. Sus palabras demostraban que tenía un control total de la situación. Cremelia, Rayteft y Crucible estaban ahora mismo en la finca del marqués, peinándola en busca de hasta la última prueba para demostrar su corrupción. No quedaría nada que la oficina de vigilancia pudiera encontrar. Lisa no tuvo más remedio que aceptar la amenaza de Arcus. Muy bien. Haré todo lo que pueda para llevar al marqués Gastón ante la justicia, y me aseguraré de que la casa Rayteft no cargue con ninguna culpa. A cambio, usted guardará silencio sobre la participación de la oficina en el asunto.
trabajaré con la mayor discreción posible para que las víctimas puedan mantener su dignidad. Gracias. Espero que cumplas tu promesa. Arcus se dio la vuelta y desapareció a la luz de la luna. Noah se inclinó en dirección a Lisa mientras Cassie se disponía a seguirlos. Cassie, nos vemos, Liz. Buena suerte con todo, ¿sí? Espero que todo vaya bien. Cassie rió antes de seguir a sus compañeros. Lisa los vio irse antes de murmurar en voz baja. ¿Es realmente solo un niño? Su altura, su rostro, su piel suave. Una voz que aún no se había quebrado. Físicamente, era como cualquier otro niño de 10 años. Y sin embargo, su forma de hablar y las ideas que se le ocurrían superaban las capacidades de muchos adultos. Genio no era una palabra suficientemente poderosa para describirlo. Lisa miró a la luna. Díganme, fantasmas gemelos. ¿Por qué desheredaron a ese chico? ¿Por qué sintieron la necesidad de castigar así a un joven tan inteligente? Como esperaba, ni Chai ni Wedge le dieron ninguna respuesta. La noticia de los secuestros y la conspiración para cometer asesinatos de Cao Gastón sacudió a los nobles del reino hasta el fondo. No podían ignorar a alguien que tramaba hechos tan maliciosos para encubrir su propia corrupción. Incluso aquellos que no estaban relacionados con los Reitefts o los Cremelia se pronunciaron fuertemente contra él, entre otras cosas por el trabajo de la oficina de vigilancia para acabar con él. Sin nadie de su lado, y sin poder refutar las pruebas irrefutables contra él, el marqués fue declarado culpable. En estos momentos, se le estaba investigando por si había cometido algún otro delito, tras lo cual sería llevado ante el rey para ser condenado. Mientras tanto, las casas Reiteft y Cremelia no recibieron ninguna culpa por haber llevado sus tropas a asaltar la finca de Gastón. Fueron tratados enteramente como víctimas, y sus acciones para salvar la vida de sus hijas fueron consideradas justificadas. Parece que Lisa Lausey cumplió su promesa, ya que ni siquiera se les culpó de las innumerables muertes de mercenarios de aquella noche. Aunque esas muertes se mencionaron a menudo en los rumores entre la nobleza, se olvidaron rápidamente. Habían pasado unos días desde que Arcus asaltó la mansión de Gastón, y la finca de Reiteft tenía una visita. En cuanto Arcus se enteró de que alguien venía a verlo, se dirigió con Noah a la sala de recepción. Allí encontró a Craivavend, recostado en el sofá como si fuera el dueño del lugar y fumando un gran cigarro. «Buenos días, tío», dijo Arcus. «Te juro que Arcus, cada día que pasa te ves más femenino. Si no tienes nada bueno que decir, entonces por favor no digas nada, perdón». Fue lo primero que pensé cuando te vi, así que supongo que debí decirlo en voz alta. No te preocupes. Pronto serás un hombre. ¿De verdad?, preguntó Arcus. «Quiero decir». «No veo por qué no. ¿Cómo es que no pareces seguro?» «Noah, ¿qué piensas?» «Tendría que pensarlo. No me han hecho una pregunta tan difícil desde mi examen final en el instituto. Vamos, se supone que estás de mi lado». Arcus hizo un mohín a su infiel sirviente, cuya expresión compuesta ni siquiera se movió en respuesta. Craig no estaba solo. Detrás de él había otro hombre, con el pelo largo totalmente peinado hacia atrás. Se movía con impaciencia. Parecía tener unos 25 años y tenía unos peculiares ojos rasgados. «¿Qué pasa?», dijo, cuando Arcus le dirigió una mirada desconcertada. Era una forma demasiado informal de saludar a un noble en el mejor de los casos, pero este hombre parecía un sirviente, lo que lo hacía aún peor. «¿Quién eres?». Arcus frunció el ceño, aunque también tenía la ligera sospecha de haber visto a ese hombre antes. «Soy el mago que escapó contigo de la torre». «¿Ya te has olvidado de mí?». «Maldita sea». «Se siente mal, hombre». Arcus parpadeó. Solo había un hombre que se ajustaba a esa descripción. «¿Casi?» «No puede ser». «No puede ser tú». «Claro que soy yo». Sabía que este atuendo no me convenía, pero no tienes que ser tan grosero al respecto, refunfuñó Cassie. Su abrigo matutino estaba ligeramente desgastado y el nudo de su corbata roja le llegaba hasta la mitad del pecho. Con el pelo peinado hacia atrás y con la gomina bien fijada, seguía dando una impresión de villano, a pesar de su uniforme de sirviente. Probablemente esta era su idea de estar presentable. Arcus no pudo evitarlo. Dejó escapar un bufido. Al momento siguiente, estaba prácticamente rodando por el suelo de la risa. Casi le frunció el ceño. «¿En serio? ¿Qué es tan gracioso?». «Es que
con tu cara de malvado, un traje como ese no te queda bien. Para decirlo con franqueza, parecía un jefe de la mafia. De verdad, maestro Arcus. Deberías saber que es de mala educación reírse. Puedo ver tu boca crispada, ¿sabes? Al momento siguiente, Noah también se reía. Las venas de la frente de Cassie parecían a punto de estallar. Todo comenzó tras la negociación de Arcus con Lisa Lausey. Cassie le hizo una pregunta a Arcus, y este supuso que quería su pago como le habían prometido en la torre. En lugar de eso, le pidió a Arcus que lo empleara. Teniendo en cuenta lo que podría venir, Arcus estaba más que contento de tener más miembros en su equipo, pero no podía aceptar a Cassie como su sirviente. En cambio, Cassie se sometió primero a un entrenamiento en casa de Craig. Arcus lanzó una mirada interrogante a su tío. No te preocupes, no debería causarte mayores problemas. Yo también le di algunas lecciones de magia, pero las aprobó con creces. Para ser sinceros, aunque Cassie pudiera tener problemas de personalidad, Arcus no podía dejar pasar la oportunidad de añadir un mago tan poderoso a su séquito, ya que eran muy difíciles de conseguir. Oh, sí. Sobre ese entrenamiento tuyo. ¿Crees que podrías ir un poco más fácil la próxima vez? No pensé que sobreviviría ni siquiera para ser el sirviente de este chico. Oye, recuerda tus modales. Estás hablando con un mago estatal, ya sabes. ¡Ay! Suéltalo. ¿Para qué necesita un mago como tú unos brazos tan musculosos? Vamos, suéltame. Casi dejó escapar un grito estrangulado cuando Craig le apretó el brazo. Aunque pateó y luchó, Craig no lo soltó. Aunque la cara de Cassie se iba poniendo azul, Craig probablemente pensó que estaba siendo amable. El tío de Arcus observó a su nuevo sirviente retorcerse en la agonía con una gran sonrisa en la cara. Finalmente, decidiendo que ya había sido castigado lo suficiente, lo soltó. Lo juro, cada mago estatal es un lunático, un monstruo, o ambos. O.W. Cassie murmuró en voz baja. No te preocupes, Cassie. Es solo él, le aseguró Noah. Lo juro, Noah, nunca solías ser tan grosero cuando trabajabas bajo mi mando. Gracias. De nada. Te cortaré todo ese pelo de niña como recompensa. Arcus parpadeó, y al momento siguiente Craig había desaparecido del sofá y reaparecido detrás de Noah. Craig le revolvió el pelo, sin dejar a Noah tiempo para reaccionar. Con el pelo revuelto, Noah frunció el ceño hacia Craig, que respondió con una sonrisa jovial. Estaba claro quién era el hombre más poderoso de la sala. Así que no es solo a mí a quien intimida. Casi cacareó. Efectivamente, aunque estoy deseando que llegue el día en que pueda darle la vuelta a la tortilla. Buena suerte. Craig dio un suspiro exagerado antes de reclamar su lugar en el sofá. De todos modos, Cassie, lo único que te queda es resolver la actitud. Una vez hecho eso, estarás lo suficientemente cerca de un sirviente decente. Hablar con elegancia no es mi fuerte. Cassie volvió a cacarear. En ese momento, llamaron a la puerta. Se abrió, revelando a Lesia. Hola, tío. Oh, hola, Lesia. Me enteré de que estabas aquí, y por eso vine a verte. Buenos días. Lesia hizo una pequeña reverencia. Buenos días. Entonces se fijó en Cassie. Oh. ¿Eres el hombre que vino a rescatarme con Noah y mi hermano? ¿Eh? Oh, sí, lo soy. Querrás decir, eso sería correcto, interrumpió Craig. Ya te dije que no puedo hablar elegante. ¿Estás bromeando? Prácticamente dominas la lengua antigua, pero no sabes hablar elegante. ¿Ah, sí? Entonces, intenta hacerlo tú. Puedo hacerlo cuando lo necesite. Vamos, tienes que aprender tu lugar. Nobles rudos. Lesia se acercó a Cassie. Muchas gracias por venir a rescatarme. Gracias a tus acciones, ni Charlotte ni yo hemos sufrido daños. No hay problema. Vas a trabajar con mi tío o mi hermano a partir de ahora, ¿no? Bueno, espero verte de nuevo. Claro que sí. Sí, madame, dijo Noah. Sí. Madame, logró finalmente Cassie, como si las palabras se sintieran extrañas en su lengua. Las mejillas de Cassie se sonrosaron ligeramente cuando Lesia soltó una pequeña y digna risita. No sé si merezco este tipo de elogios, ¿sabes? Comentó Cassie a Arcus. Claro que sí. Soy el hermano de Lesia, y Noah es mi sirviente, así que salvarla era nuestro deber. Pero tú no tienes ninguna conexión con ella. Por supuesto que está agradecida.
Así que eso es todo, ¿eh? Sí. Deja que te lo agradezca, aunque parezcas un poco malvado. Eso no tiene nada que ver. Misteriosamente, ni Craig ni no parecían tener ninguna objeción a que Cassie le hablara así a Arcus. Ahora me disculpo, tío. Debo volver a mis estudios de magia, dijo Lesia. Claro. Trabaja duro, sí, haré todo lo posible. Con otra reverencia a su tío, Lesia salió de la habitación. Últimamente dice mucho eso, ¿eh? Le comentó Arcus a Noah una vez que ella se había ido. He oído a la señorita Lesia decirlo un buen número de veces. Sí, probablemente terminará siendo una adicta al trabajo. ¿Perdón? No importa. La adicción al trabajo debe haber sido algo que Arcus recogió de su sueño. Finalmente, Craig volvió al asunto en cuestión. Así que de todos modos, Wari probablemente estará listo para convertirse en tu sirviente a tiempo completo pronto. Suena bien. Siempre que no te importe trabajar para mí, Cassie. Por supuesto. Yo fui el que preguntó, ¿recuerdas? Lo sé, pero, Cassie era un mago poderoso, podía trabajar donde quisiera. A Arcus le preocupaba que convertirse en su sirviente significara desperdiciar su potencial. Parecía que Cassie no compartía sus preocupaciones. Pareces el tipo de jefe que paga muy bien. Soy un niño de 10 años sin trabajo. Tal vez seas pobre ahora, pero una vez que anuncies tu heterómetro, apuesto a que te revolcarás en él. Sí, pero eso llevará un tiempo. No te preocupes. Mantendré a todos muy entretenidos mientras esperamos. Muy bien. En ese caso, estaré encantado de tenerte. Gracias. Estoy deseando que llegue. Y así, Cassie iba a trabajar bajo las órdenes de Arcus una vez más. Tengo que pagar mi deuda contigo de alguna manera. ¿Eh? ¿Has dicho algo? No, no te preocupes. Craig observó a la pareja con una sonrisa en el rostro. Con otro aliado en su equipo, el futuro de Arcus parecía brillante.